Bienvenidos, queridos amigos, a ese programa de Internet que trata de encarnar el principio supremo del pensamiento platónico, a ese lugar que pretende ayudar a alcanzar la fuente última de la verdad, el orden y el valor. Pues conocer esta verdad ilumina todas las demás realidades y permite al alma del hombre orientarse correctamente en este mar de caos y desolación. Bienvenidos a ese lugar que encarna los fundamentos de la justicia, la virtud y la auténtica sabiduría. En este lugar os ayudaremos a salir de la caverna para ascender y trascender, pues el conocimiento verdadero, la razón, nos ayudará a gobernar los impulsos racionales, irascibles y concupiscibles que todos tenemos. Somos Pablo, buenos días Pablo, un combatiente involuntario. Muy buenos días, Jairo. Toma ya la introducción que acabas de hacer. Estaba Ya inspirado, estaba inspirado. cualquier cosa se va a quedar corta. Y bienvenidos todos, esto es el Noticiero. Vamos a tomarnos la vida un poco con una sonrisa y, bueno, tomárnosla con una sonrisa. Esta semana hemos acabado con el oro a 3.530 euros, la plata a 43,76 euros, el platino a 1.335 euros y el paladio a 1.221 euros la onza. Tenía aquí, Pablo, unas imágenes que me ha pasado que quería comentar antes de comenzar. Sí, bueno, más que nada el cambio que ha habido, vale, son viñetas de las elecciones que hubo en Estados Unidos en 1895, que fue realmente un referéndum entre el oro y la plata, de alguna forma. Y ganaron los partidarios del oro. Y estos son eh, viñetas de esa campaña electoral en el que, bueno, en esta, por ejemplo, vemos al dueño de una mina que está obligando al gobierno a comprarle la plata. Porque, vamos, en las anteriores veíamos que está todo inundado de plata y la economía, bueno, hundiéndose en el exceso de plata que teóricamente decían que había y que, bueno, en caso de que se implementase o se mantuviese el patrón plata, que realmente era lo que utilizaba la mayoría de la población, pues, bueno, las consecuencias iban a ser nefastas. No sé si puedes ver el primero. Más que nada es, mira, pues eso ahí, ahogado en monedas de plata. En fin, más que nada por comparar con la situación actual en la que los mercados de plata están secos. Ya lo veíamos en los dos noticieros anteriores. Y nada, pues un poco de repaso de la historia. Al que le interese, yo creo puede ver un vídeo que tengo en el canal. Yo creo que es un tema interesante, aunque sea por saber de dónde viene el concepto gold bug y ver que, bueno, de alguna forma los argumentos que se utilizaron contra la plata en su momento, pues son los que se utilizaron a día de hoy contra los partidarios de un sistema monetario basado en metales. Hay un refrán que dice que nunca por mucho trigo fue mal año. No sé, oye, yo creo que por mucha plata nunca es mal año. Bueno, Bueno, empezamos con lo que nos trae aquí, domingo 23 de noviembre. La inflación minorista de India, excluido el oro, podría mantenerse en terreno negativo durante varios meses según SBI Research. En octubre fue del negativo menos 0,57 y el PIB crece por encima del 7, lo que genera un dilema para el Banco Central entre apoyar el crecimiento o gestionar la baja inflación. Qué suerte tienen, macho. sí, a mí lo que me ha llamado la atención de las noticias son dos cosas. Simplemente el hecho de plantear que se incluya de alguna forma el oro en el cálculo de la inflación, lo cual tiene todo el sentido. Pues bueno, eso por un lado, que se plantee me parece ya interesante. Y, y por otro, que, bueno, que la inflación en India, por lo que dice la noticia, incluidos los alimentos, es negativa. Más que nada por comparar la situación en los países occidentales, en los que, bueno, vemos una inflación, especialmente en la cesta de la compra, galopante. A eso te quería ir yo. O sea, vamos a ver, en India hay que tener en cuenta una cosa, son casi todos vegetarianos.
Es decir, o sea, una de las cosas que más ha subido aquí en España y en todos los países de Europa ha sido tema carnes, tema huevos, tema todo esto. Esta gente está a dieta prácticamente todo el día de garbanzos, legumbres. No sé cómo hay tantos ni cómo no se suicidan, la verdad, porque vamos, suicidios masivos en la India. Yo lo que, vamos, un filete que se quite todo lo demás. Lo del oro me parece a mí, pues, o sea, son las trampas que siempre hacen con lo de la inflación y los índices. Sacan y ponen lo que quieren y añaden lo que les viene bien. El oro, pues sí, en una cultura como la India yo lo incluiría en el cálculo de la inflación. Sería lo suyo, personalmente. En el fondo, si quieres medir la inflación, entendida como la devaluación de la moneda, e Exactamente. incluir a una referencia monetaria independiente, yo creo que sería lo básico, realmente. Ujú. eh, pero bueno, volviendo a lo que me resulta interesante, la inflación en India en los alimentos es negativa. ¿Qué está ocurriendo en Occidente para que en países tradicionalmente inflacionarios no tengan el problema que parece que tenemos nosotros ahora? Y bueno, Grandes misterios. daría para un programa exclusivo sobre el tema, pero en el fondo es, en mi opinión, el repudio a las divisas que son consideradas como tóxicas, que son las divisas occidentales. Es decir, el resto del mundo se está deshaciendo de las divisas que se han considerado hasta ahora divisas de reserva. Y bueno, pues la consecuencia es inflación en los emisores de dichas divisas, es decir, Occidente, mientras que lo único que sube en el resto de países es el oro, Hmm. que es lo que se está comprando con las divisas que se repudian. El oro al contado y en grandes cantidades. Que vamos a ver la siguiente noticia. Tiene telita para los que digan, no, es que el oro, es que tal, es que esto, el oro. Noticia de Vietnam. En Vietnam, los ciudadanos hacen largas colas para adquirir oro, mientras State Bank of Vietnam, ojo a esto, limita la venta de barras y regula las importaciones. Una mujer de 67 años asegura sentirse más segura con el oro que en el banco, ante la inflación y las restricciones estatales en el mercado del metal precioso. O sea, que no lo veáis aquí no significa que en el resto del mundo, y nosotros no somos una parte muy grande del resto del mundo, de hecho somos la parte pequeña, ya lo he dicho en muchos noticieros, somos la parte pequeña del resto del mundo. En el resto del mundo, donde se deambulan esos 3.500 millones de personas, 3.600, están comprando oro y metales a manos llenas, todo lo que pueden. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo, por lo que estamos comentando aquí en el noticiero domingo tras domingo. Es un sistema falseado, es un sistema que nos lleva al guano y en otras culturas pues tienen un arraigo por los metales en todas sus variedades, pues que ahí está. Ganar, no sé si ganarán, perder, desde luego no van a perder. No sé, yo respecto a esta noticia, más que nada comentar que mm, restringir o reducir el número de onzas que pueda comprar cada ciudadano no va a ayudar a, Mm. a los objetivos del Banco Central. Es decir, si restringes la oferta, pues no vas a acabar con el problema de acaparamiento. Bueno, en fin, que de todas formas, en el mundo, como bien dices, es muy grande. La mayor parte de la población está en los países que además están creciendo y bueno, ver lo que ocurre en esos países yo creo que ayuda a entender lo que ocurre en el mundo y las dinámicas globales, como la que comentaba antes. En el fondo, si se repudian ciertas divisas que hasta ahora se acaparaban, pues cambia completamente el panorama monetario. Antes de la siguiente noticia, tengo que hacerle un aviso a todos los seguidores. Es una imagen fuerte la que vamos a ver. No traemos estas cosas normalmente al noticiero, pero bueno, es una noticia que hablaba sobre el oro y aparecía en el ABC.
O sea, la imagen es impactante. Os recomiendo primero poner la mano en la pantalla, en la parte que cubre el show, donde sale aquí pues las cosas que ponemos, las noticias, y tratar de mirarla despacio, ¿de acuerdo? ¿Preparados? Que conste que ya he avisado. Gonzalo Bernardos, sí, es él. Bueno, pues tenemos que traer una noticia de Gonzalo Bernardos. El hombre ha abierto la boca, otra vez, para desgracia de todos los que le padecemos. Madre mía, pero este tío, ¿de dónde, de qué cueva lo han sacado? Bueno, os leo la noticia. No he querido sacar el pantallazo porque estaba más horroroso. El economista Gonzalo Bernardos advierte que la inversión en oro no está exenta de riesgos y señala que vivimos la mayor imprevisibilidad que hemos conocido. Analiza que el metal ha subido fuertemente impulsado por liquidez elevada, compras institucionales y gran incertidumbre. Indica además que el oro está muy caro. Y es profesor, ¿eh? Y su continuidad ascendente dependerá del fortalecimiento del dólar o de la deuda de Estados Unidos. Por estas cosas el país va como va, por esta gente. Por esta gente. Bueno, a ver, esta gente existe en cualquier país, la cosa es que se les dé voz o no. Es Hostia, es decir, que no puedo con él, tío. Es que no puedo con él, de verdad. si tú seleccionas un experto para que diga lo que la línea editorial de tu periódico te obliga, pues a ver, el experto, curiosamente, suele ser este señor, que bueno, pues es el experto oficial para temas económicos. ¿Y qué es lo que viene a decir? Pues lo contrario a lo que están haciendo el resto de países, que por si acaso alguien llega nuevo, si no estará hasta las narices de oírlo en el noticiero. Hay dos bandos en esta guerra. Un bando trata de despojar a su población del oro. Ya vemos cuál es. Aquí el señor Bernardos es un experto de este bando, y vemos que la otra parte del mundo, con la mayor parte de la población, con la economía más creciente, pues trata de que su población adquiera oro directamente incluyéndolo en el sistema bancario. Es decir, en muchos países se puede abrir una cuenta en oro. Vamos a traer alguna noticia al respecto, pero vamos, que es una cosa general. Y aquí, Yo es en que cambio, no. tenemos a este señor que nos dice todo lo contrario. Pues bueno, ya veremos por dónde va el mundo, pero creo que la historia dejará a cada cual en su lugar. Yo es que no puedo con esta gente, tío, porque es que, te lo digo sinceramente, tengo 43 años, llevo toda la vida soportando a embusteros, a mentirosos, a jetas, a trápalas, a engañifas, a interesados, y veo esto. Y veo la cara de este tío, tronco, y los comentarios que le salen por la boca, y es que no me merece ningún respeto. O sea, no puedo, no quiero faltar, no quiero decir palabrotas, no quiero decir nada de esto, pero es que es completamente contrario a la razón, a la lógica, al conocimiento, al pensamiento. O sea, esto es propaganda metida en vena pura y dura de decirte lo contrario, lo que tienes que hacer, de meter el miedo a la gente, que nosotros, no, insisto, nosotros desde aquí no metemos miedo, nosotros exponemos la realidad de lo que hay. Se asusta, eso es otra cosa, es la tenebrosa realidad que tenemos, pero exponemos la realidad de este hombre, pues, bueno, pues lo que dice Pablo. Eh, Entendiendo o viendo el mundo como lo acabo de comentar, que hay un bando que trata de empobrecer a su población, básicamente. Mm. eh, si no recuerdo mal, este es el mismo tipo que recomendaba comprar vivienda en el Pico de la Burbuja porque estaba barata, y ahora, pues, al final lo que han conseguido es que realmente, si haces lo contrario a lo que dice la prensa, te va mejor. O sea, Pablo, le hemos dedicado demasiado tiempo a este tío. sí, pero bueno, Sí, más que nada que eso, que haciendo lo contrario a lo que dicen los expertos del sistema, curiosamente te va estupendamente. Pierre Lassonde, es que ya le hemos dado tiempo, venga, tomar por culo. Pierre Lassonde afirma que el oro alcanzará de forma inevitable los 17.250 dólares por onza, basándose en que si solo el 1% del capital mundial se moviera al oro, se alcanzaría ese nivel. Señala que vivimos un periodo que cambia vidas por la remonetización del metal en un sistema global endeudado. Bien, bien, bien. Hombre, Pierre Lassonde, este señor, pues es demasiado optimista. Sí, esto me suena a lo de lo que decía la
la otra, la cantante, la folclórica, cuando le quiso empurar a Hacienda. Si todos los españoles dieran una pesetica, pues esto es lo mismo, vamos a ver, esto no se funciona así, hay que informar a la gente de lo que hay y sí, está diciendo grandes verdades, pero según yo lo veo, un periodo que cambia vidas, la remonetización del metal en un sistema endeudado. Sí, dice un 100% de verdad, pero con un poco de ilusión, de fantasía, según yo lo veo. No sé qué opinará Pablo. Yo creo que ya lo he comentado alguna vez, pero las proyecciones de precio en el fondo a mí me parecen bastante absurdas, porque 17.000 o el número que digas de dólares no deja de ser un número que realmente, si no lo comparas con la capacidad de compra que tienen esos 17.250 dólares, pues no tiene ningún sentido. Es un número sin más. Con lo cual, bueno, eso por un lado. Por otro, si realmente hay lo que comenta, una remonetización, un cambio monetario que incluya el oro, el dólar tal y como lo conocemos no va a existir, con lo cual es una predicción sobre una moneda que para cuando ocurriese esa predicción, es decir, que se remonetice el oro, posiblemente el dólar no exista como tal, o por lo menos no el dólar fiat fiduciario sin respaldo. En fin. Y luego, pues sí, muy interesante, pero le falta incluir a la plata, que yo creo que va a ser lo vengo comentando desde hace muchos noticieros. Los BRICS no paran de dar señales sobre la remonetización de la plata. Y eso sí que es grande, porque el oro, de alguna forma, eh, es el origen del sistema actual en el sentido de que simplemente se pasó de un cambio fijo a un cambio flexible de la divisa del dólar respecto al oro. Pero en toda esta ecuación la plata no se estaba comentando y yo creo que va a ser la noticia cuando llegue el momento del cambio monetario, que va a llegar y yo creo que a no tardar, y me arriesgo a comerme la predicción que en máximo 2 años hay un sistema monetario nuevo que va a incluir a la plata. Aquí lo dejo. Y si envejece mal, pues mala suerte. Tú tienes por ahí un insider que, vamos, lo sé yo. Aquí nos codeamos con gente importante, tío. Tú tienes por ahí un insider que te lo ha dicho, ¿eh? Tú eres del Blue Rothschild, ¿verdad? No tenemos la varita mágica, no sabemos ni el No, a ver, DeLorean. por supuesto, esto, a ver, ya digo, podemos ser fatal y ya. Yo O lo de la no, ya plata, veremos. Yo lo que sí que veo es que hay señales muy claras sí. que indican que la plata va a jugar un papel tan relevante como el oro, pero Mm. siendo el oro el candidato oficial, el hecho de que no se hable de la plata lo hace todavía más relevante. Sí, esos silencios. Yo ya sabes, el único pero que le encuentro a la plata es lo que siempre he dicho, la demanda industrial. Demanda monetaria hay mucha y muchísima, de hecho aquí lo hablamos, pero lo único que me tira es las aplicaciones industriales. Veremos a ver. Ya comenté en el noticiero pasado no lo comenté, pero lo voy a comentar ahora. Parte de lo que dices tú de demanda industrial, vimos que realmente no ha sido demanda industrial. Es decir, Sí, India sí, sí, compró sí. 7.000 toneladas de Mm, plata, teóricamente para uso industrial, eh, para proyectos de plantas fotovoltaicas, sí, etcétera, y luego se ha regulado para hacer inviable esas inversiones, con lo sí, cual el truco. esa plata habrá contado estadísticamente como demanda industrial Industrial. y no lo es, no lo es. Mm, Y yo creo que gran parte de la demanda industrial realmente no tiene ya lo he dicho en otro noticiero, si tú compras plata o compras algo
para guardarlo a futuro, realmente eso es lo que se llama ahorro. Ujú. Y pues bueno, el hecho de que luego teóricamente lo vayas a usar para usos industriales, bueno, es en teoría, a futuro a saber qué ocurre. Y vuelvo al caso de la India. Mm. Ponemos que no ha sido algo intencionado, sino que simplemente ha ocurrido así. Pero igualmente esas 7.000 toneladas de plata registran o quedan registradas como uso industrial y no va a ser así. Esa plata se va a dedicar posiblemente Otra cosa. a la construcción de un nuevo sistema financiero que, como hemos visto, paralelamente a ese movimiento, se ha reintroducido la plata como colateral para financiar operaciones de cualquier tipo por parte de la población y respaldadas por el Banco Central, lo cual es la gran novedad. Veremos a ver, veremos a ver. Yo es que no quiero extenderme más en eso porque ya, en ese tema, porque, bueno, ya lo sabes, lo que he comentado muchas veces de la industria y la plata. Cambiamos de tercio. Indonesia impondrá un nuevo arancel a la exportación de oro, dorado, pepitas, lingotes, barras fundidas en todas sus formas, que entrará en vigor a finales del próximo año con tasas entre el 7,5 y el 12,5 para precios entre 2.800 y 3.200 dólares y del 10% al 15% si se supera los 3.200 dólares la onza. No sé, Un país puertas al más campo. que trata de que el oro se quede dentro de sus fronteras. Vamos, es una tendencia general en Asia. No mucho más que comentar. Todo ese oro Mm. antes iba a los mercados occidentales posiblemente y ahora ya no va a ir. El fondo activista Elliott Management ha adquirido una importante participación en Barrick Mining Corporation, situándose entre sus 10 mayores accionistas con una inversión estimada en al menos 700 millones de dólares. La operación se produce mientras la minera contempla dividirse en dos negocios separados y los bancos centrales aceleran sus compras de oro. Eh, yo no soy muy amigo de las mineras. A quien le guste, pues oye, es libre y está bien, es una buena forma, pero yo no soy amigo de las mineras. Aquí comentar que, bueno, lo de Salamanca, en esta tierra que a mí me toca, en este sector, las empresas, bueno, las mineras están con el culo on fire, salen noticias provinciales en la prensa local de cómo pues se están moviendo todos los proyectos de, aquí en este caso, buscar wolframio, litio, uranio, todas estas cositas interesantes. Eh, han puesto el turbo, han puesto el turbo y quieren sacar todas esas reservas estratégicas. ¿Para qué? Pues yo creo, sobre todo los metales industriales que están sacando, como el wolframio y todo esto, para prepararse de cara a lo que ellos quieran hacer de la guerra. Y recordemos las nefastas palabras del gerifalte este de Francia esta semana. Si estáis en mi grupo de Telegram, Jairo Conciel, lo hemos puesto y lo hemos comentado y nos hemos ciscado en su coronilla amigablemente, de que dijo el tío, que el francés, que los europeos tienen que hacerse la idea, los franceses, de ver morir a sus hijos en una guerra. Desde aquí, de mi parte y de parte de todos los compañeros, nos cagamos en tu puta madre. Asesino. Eh, tienen planeado, pues eso, un reinicio guerrero y bueno, si no hay enemigos, pues nos los inventamos. Y en esto están las minas. Materiales, pues, críticos. Incluso esta semana había una noticia que hablaba en Salamanca de que habían encontrado coltán en una cantidad interesante. Así que bueno, como tengamos mucho litio y tal, vamos a conocer la libertad de Estados Unidos por la fuerza. Pablo. Solo el tema minero comentar que, bueno, hay muchos más minerales de los que parece veíamos la semana pasada una noticia de que en China habían encontrado un yacimiento de oro muy grande. Eh, Vuelvo a recordar
casi todo el oro que se explota es oro aluvial y está en todo el mundo. Está muy bien repartido y lo único, pues depende de quién lo busque, el interés que ponga y la legislación que haya. Es decir, si tú favoreces que se busque de forma concienzuda y que una legislación que permita la explotación sin demasiadas restricciones, pues haces como China, que se ha convertido en el mayor productor de oro. Recordemos que en China es el ejército quien se encarga de la prospección minera y bueno, pues vemos que encuentran oro en todo el país. ¿Qué Sí, quiero decir los con de esto? yacimientos, sí. Que en todos los países hay oro, mayor, menor cantidad, más o menos económico, pero todos los países tienen oro. Trajimos en el noticiero que la India estaba haciendo un programa similar y está encontrando también oro en su país. India es un país que apenas produce oro, pero por las prospecciones que está haciendo, que bueno, entiendo yo que si no es el ejército, es algo estatal o por lo menos el Estado participa de las prospecciones, vemos que también lo están encontrando en gran parte del país. Y volviendo a lo que dices tú, en Salamanca hay minerales para aburrir y lo que no hay es ni legislación ni ganas de poner proyectos en marcha hasta ahora, por lo que comentas, ¿no? Ujú. ¿Y por qué ahora? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo? Pues bueno, se están redefiniendo las cadenas de suministro. En estas cadenas de suministro, las divisas tóxicas no tienen cabida, o por lo menos en la cadena de suministro que está montando China y que vemos que controla completamente la cadena al completo, desde la producción hasta la transformación en el producto final, y tiene el monopolio de gran parte de estos minerales. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué ha cambiado? Pues bueno, que China no acepta lo que antes aceptaba, es decir, las divisas occidentales, y bueno, pues hay que reconstruir la cadena de suministro y producir aquí. Y todo este discurso verde que ha impedido que se produzca aquí, pues va a cambiar rapidito, ¿no? Son todo narrativas bueno, que cambian el día que quieran, porque no tienen Mm. ninguna base real. Me pasaste esta noticia italiana. Italia estudia aplicar un impuesto extraordinario del 12,5% para legalizar joyas de oro, lingotes y monedas de particulares sin justes. Esto es muy importante, ¿eh? Repito, pero las orejas. Italia estudia aplicar un impuesto extraordinario del 12,5% para legalizar joyas de oro, lingotes y monedas de particulares sin justificantes de compra antes de junio del 2026. Tela, ¿eh? La medida busca recaudar hasta 2.000 millones de euros y fomentar la transparencia en el mercado de oro privado. La noticia se explica sola, se cuenta ella sola. Pablo, ¿cómo lo ves? Pues, en fin, me parece una locura completa. Hay que entenderlo dentro de que, pues bueno, los países occidentales están quebrados y un gobierno quebrado pues trata de, o bueno, o hace medidas desesperadas. Y nada, aquí vemos una especie de amnistía fiscal al oro, pero a ver, simplemente por poner un caso, imagínate que tú has heredado joyas de tu abuela, no las has vendido, las tienes ahí, no, en principio no quieres venderlas y tienes que pagar por ellas sin haber realizado ganancias. Y Eh, después entrar en un registro, mm, en evidentemente. fin, eh, vemos también que aquí hay otro acercamiento a la riqueza de la población. Es decir, uno de los bandos trata de que la riqueza de su población entre en el sistema bancario y aquí tratan básicamente de robarte sin siquiera haber realizado ganancias. Es lo que me refiero. Que esto es, Querían hacerlo, ¿eh? Querían hacerlo. Esto es italiano, pero ya a ver, se ha llegado a plantear. al igual que en España, que es una vergüenza, hay,
impuestos a las ganancias, que las ganancias en el oro no son tales. El aumento del precio del oro es consecuencia directa de la impresión de la unidad monetaria sobre la que luego te quieren imponer impuestos. Es decir, si tú has multiplicado la cantidad de dinero y yo no he sido el que ha decidido eso, no me responsabilices a mí de ninguna ganancia Tus decisiones. cuando no es una decisión mía aumentar la masa monetaria. Es decir, hay otros países Es donde pernicioso este obviamente sistema, tío. no hay un impuesto y ni siquiera hay que irse muy lejos. Estamos hablando dentro de la Unión Europea. En Alemania no te graban impuestos, salvo que vendas, creo que es el primer año. O sea, si vendes el primer año sí que tienes que pagar impuestos si has tenido ganancias, pero si no, luego no tienes que pagar ningún impuesto. Pero es que yo no lo veo en Eh, ganancias. es Pues no. que, a ver, Es que no podemos llamarlo ganancias, Pablo. No podemos decirle ganancias a eso, porque es que no son ganancias. Es que tú lo dices, ganancia es cuando inviertes en una fábrica y la fábrica funciona y genera más dinero. Pero es que esto no podemos decir que un tío o una persona que tenga una moneda de oro, decir, no, es que tiene ganancias porque lo ha vendido a los tantos años. No, no ha ganado, se ha devaluado la moneda, el valor, el precio de la divisa en la que estamos hablando. Si no se devaluase, el tío tendría la moneda de oro o las joyas y valdrían lo mismo 100 euros hace 50 años que 100 euros ahora. Pero claro, como tenéis la manía, es que no son ganancias. Pero este estado pernicioso, este estado tóxico, este latrocinio vivo, dice que son ganancias la devaluación de su moneda. Tócate los cojones. O sea, es que, y te aplicamos impuestos sobre eso para que además nos traigas lo que tengas. Y no solo eso, te vamos a cobrar sí, la diferencia y ya vamos a saber dónde estás. Que esa es otra. Porque en el registro tiene puerta de entrada, pero no hay registros de salida. Tiene muy buena memoria. Hostia. Perdona, es que me acelero, Pablo. Sí, pero más que nada que la legislación italiana es bastante parecida a la española y bueno, pues no sería extrañar que veamos medidas similares aquí. Más de que a quienes tenemos. Seguimos en Italia. Los legisladores, perdón, los legisladores italianos presentan una enmienda al presupuesto para declarar que las reservas de oro de la Banco de Italia, unas 2.452 toneladas valoradas en unos 300.000 millones de dólares, pertenecen al Estado. Bajo análisis están también una tasa sobre tenencias privadas al oro. Aquí nos añaden un concepto interesante. Esto sería una revaluación, entiendo yo. Pero son temas complicados porque realmente la posesión del oro normalmente suele ser del Banco Central y luego está por ver. No en todos los bancos centrales son instituciones semiprivadas y responden a otra cadena de mando, por así decirlo, que nada tiene que ver con los países. O por lo menos en los países occidentales funciona así. De hecho, a la historia me remito que ha habido eh, varios acuerdos de bancos centrales occidentales para vender oro de forma coordinada. Es decir, hay aquí un... En fin, es muy complicado. Eh, las reservas de oro, ¿a quién pertenecen realmente? Yo entiendo que al pueblo. Yo Sí, entiendo. pero Yo entiendo el que a los italianos. pueblo, el pueblo como sujeto no existe. A ver, es decir, al final, ¿a quién pertenece? A los políticos que dicen representar al pueblo y que pueden tener agendas que nada tengan que ver con el interés del pueblo. Esas Lo que cosas me refiero, si dejas que los gobiernos accedan a las reservas de oro, Mal. eso sí, ¿a quién pertenece ese oro entonces?
yo quiero entender que al pueblo, porque igualmente que ahora llegase Sánchez, por ejemplo, y dijese, yo qué sé, vamos a vender Lanzarote, eso pertenece a la soberanía del pueblo, el pueblo, o vamos a vender Ceuta, o vamos a deshacernos de tal o cual territorio, o de una embajada, que ha pasado ya. Eso el pueblo no tendría que permitirlo porque, claro, eso es territorio, eso son patrimonio de todo el pueblo. Si tú estás en una sociedad y la sociedad se disuelve, los bienes que tenga los posibles bienes que pueda tener esa sociedad se dividen entre los socios. Igual lo mismo para las deudas y las responsabilidades, coño. Pues si tú naces en un país y este país tiene este patrimonio, tiene todo esto, tú eres ciudadano de pleno derecho de ello, claro, pero ahí están, metemos lo mismo de siempre, los políticos. Pero bueno, terrible. Nos vamos a Egipto. El Procurador General de Egipto entregó al Banco Central 265 kilogramos de oro incautado, cuyo valor aproximado asciende a 1.650 millones de libras egipcias. El acto formal se llevó a cabo en Nueva El Cairo, con la presencia del primer ministro Mustafa Motbouli. La verdad es que la noticia no me queda muy clara, pero entiendo que es parte del programa que hay en muchos países para que el Banco Central adquiera parte de la producción nacional de oro. En este caso, pues nada, en Egipto, que además tiene pretensiones de convertirse en un centro regional del oro en África. Sí, es una a mí me suena más bien a intercambio entre ellos. Es una noticia extraña. Pero vamos, no le veo más. No le veo un fondo muy destacable. CBS. Los precios del oro y la plata han alcanzado máximos históricos en el 2025, impulsados por compras de bancos centrales, inflación y debilidad de las divisas. Sin embargo, los expertos advierten que estos metales no generan ingresos y recomiendan asignar solo entre el 5 y un 10% del portfolio, considerando también comprar de forma escalonada. Bueno, pues evidentemente esto quiere decir los precios del oro y la plata se han disparado. Por favor, que no os entre el FOMO, no vayáis a comprar ahora todos a la vez, ¿vale? Que si no, a los que estamos tratando de acaparar en grandes cantidades y a buen precio, nos jodéis el negocio. Vamos a ver, es claro. Es la traducción, os estoy leyendo la traducción de la noticia. Si vosotros compráis, nosotros los grandes no podemos comprar mucha cantidad y barato. Eso es lo que pasa. Joder. Y además, Sí, y juega con el miedo ahí, solo entre un 5 y un 10 del portafolio. No sea que llegues ahí, se te vaya la especie, tengas un poco de luces y dices, coño, se murió la abuela, me ha dejado esta casa. Bueno, 200.000 eurillos la hemos vendido. Me voy a pillar 2 kilos y pico de oro. ¿Qué? Le haces una putada a la gente de arriba, tío. Y además te meten el miedo de que puede variar. sí, no, y si continúas la noticia, además dicen que en caso de que finalmente hagas lo que no deberías hacer porque es arriesgado, que inviertas en ETFs, nada de oro físico, ¿eh? Claro, que lo vas a meter en eso, métemelo en lo mío. Qué grandes, tío. Estos son primos de Bernardo. Perdón. Qué gente, tronco. En serio. Vladimir Putin, perdón, me la he cogido buena, ha intensificado acuerdos comerciales en los últimos meses, citando una mayor liquidez en el oro. Ha impulsado operaciones del Banco Central de la Federación Rusa en el mercado interno, al tiempo que Moscú reduce las ventas de oro al extranjero y apuesta por reemplazar liquidez basada en reservas occidentales por estructuras euroasiáticas. Todo tuyo, Pablo. El eufemismo de estructuras euroasiáticas es el nuevo sistema monetario que utiliza los metales preciosos como colateral del comercio bilateral. Y nada, pues solo comentar que
en este esquema, el Shanghai Gold Exchange está o planea abrir centros con bóvedas donde guardar metal a lo largo del mundo, básicamente. ¿Cuál es, en mi opinión, la idea que hay detrás de esto? Y es más que nada solucionar los problemas que ha ocasionado la custodia de oro en el exterior, en concreto en Estados Unidos y en Londres, que luego realmente estás en manos del custodio, lo cual pues es un problema. Yo creo que el objetivo de estas bóvedas es que los países puedan guardar en su territorio oro, pero que realmente sea ese oro parte del Shanghai Gold Exchange, con el cual acceder a la financiación que necesitan para el comercio bilateral con China. Lo cual hace del oro el centro la base del nuevo sistema monetario. Lo que resuelve este nuevo concepto en el cual los países guardan el oro dentro de su territorio, pero es el oro que se utiliza de colateral de las operaciones comerciales entre países, resuelve el problema que se generó, o bueno, problema que sigue vigente con las reservas que tienen muchos países en Londres y en Nueva York, que yo creo que realmente, aunque quieran, los países no pueden. Y lo hemos hablado en algún noticiero sobre las reservas alemanas. Yo creo que aunque quisiesen traérselas, no pueden porque no. Punto. Ese oro no está disponible. Y no está disponible porque si tú no lo guardas en tu territorio, estás en manos del custodio. El custodio, pues bueno, ya vimos el críptico tuit de Trump de quien tiene el oro hace las reglas. En este caso, si es cierta la teoría que propongo de que las bóvedas que construye el Shanghai Gold Exchange en los distintos países van a tener este fin, es decir, para que puedan los países custodiar dentro de su territorio el oro, pero ese oro es el que China, teniendo allí la bóveda, puede controlar que efectivamente es válido para las operaciones comerciales con ellos. De forma que se resuelve el potencial conflicto entre el custodio y el territorio que controla el país dueño del oro. No sé si me explico, si no, pues en los comentarios No, me queda clarísimo. preguntáis o... Queda clarísimo. La única No, debilidad de... simplemente, si no, yo no entiendo el sentido o qué es lo que busca el Shanghai Gold Exchange al abrir bóvedas donde se custodia el oro en países fuera de su jurisdicción. facilitarlo, el movimiento, facilitar, igual que delegaciones, tener delegaciones seguras para un grupo de amigos, saber todos más o menos lo que tienen y tener facilidad para hacer movimientos pues, del día a día de lo que pueda necesitar un país, de cambios, de divisas, saber que no hay una forma de tenerlos todos agarrados. Yo lo veo así, de garantizarse todos que no sea la Reserva Federal, en este caso sería decir, tú tranquilo, miraros la jungla de Cristal 3, cuando bajan a la bóveda de la Reserva Federal y ahí están ahí los países, Sudáfrica, tal, Reino Unido, con la Reserva, ¿por qué lo tiene que tener todo uno? Eso ya causa desconfianza, porque tiene que ser uno mejor distintas sedes y, oye, pues una cantidad uno, otra cantidad otro, movemos aquí, movemos allá, eso cambiarlo de una reja a otra reja. Pero sabemos que en la otra va a pasar lo mismo, no me puedo quedar yo con lo tuyo. Anulas de alguna manera el riesgo no te iba a decir, está mal dicho, pero de la única contraparte que pudiera tener ese sistema. El oro no tiene contraparte, la plata no tiene contraparte. Sería una forma de, según lo veo yo. Sí, lo único que ya cuando hablamos de estas cantidades o de utilizarlo como colateral de las operaciones para el comercio exterior, ya entra un siguiente factor en juego que es la custodia del oro que se utiliza como colateral. Ya lo comenté en un noticiero que hablamos del sistema que estaban utilizando Irán y Rusia
con cripto redimible en oro, en el cual yo entiendo que el oro de Irán se custodia en Rusia, es decir, el oro que utiliza Irán como colateral se custodia en Rusia, de forma que Rusia tiene control efectivo sobre ese oro, y viceversa, el oro que utiliza Rusia como colateral para sus operaciones comerciales con Irán se custodia en Irán, de forma que pues, ambas Exactamente. partes saben lo que hay, pueden hacer la compensación en el balance es sencilla. Es decir, tú sabes Un lo que sistema tiene claro. el otro y el otro sabe lo que tienes tú, y Mm. sobre eso, en todo caso, si se aumenta el comercio, pues aumentan las reservas. En este sentido, la creciente liquidez del oro tiene, encaja perfectamente. Es decir, si el oro va a ser la base del comercio bilateral, pues la liquidez que tiene es máxima. Y el eufemismo que utiliza el sistema euroasiático, pues yo creo que es el que estamos comentando. Si no en esta forma, en alguna variante más o menos similar. Pero igualmente es el oro y, yo creo, la plata, aunque no se diga, eh, el colateral que se utiliza, y aunque simplemente sea para que el Shanghai Gold Exchange pueda competir con el resto de países, tiene que ofrecer un modelo que solucione los problemas que tiene el modelo actual. Y vuelvo a decir que la parte de la custodia es un problema fundamental en este momento. Y en ese sentido, las bóvedas del Shanghai Gold Exchange en los distintos países servirían para resolver ese problema. Noticia relacionada con lo que estamos comentando. Sí, perdona, Pablo, querías añadir algo más. Sí, sí, no. Sigue la noticia, que es más que nada por ver la guerra de información que hay, y ahora hablamos de Moscow Times. Banco de Rusia ha comenzado por primera vez a vender oro físico de sus reservas como parte de las operaciones del Fondo Nacional de Riqueza de Rusia para financiar el presupuesto estatal. La liquidez del mercado interno de oro en Rusia ha aumentado, permitiendo realizar estas operaciones más allá de simples movimientos contables. Antes de la invasión a gran escala de Ucrania, el fondo retenía 405 toneladas de oro. Desde entonces ha vendido alrededor del 57%, 232 toneladas, para cubrir déficits. Esto viene En- de Moscow Times. sí, bueno, solo decir que Moscow Times se edita en Ámsterdam. Yo creo que ya con eso está todo dicho. Hay una guerra de información y, bueno, pues esta noticia lo ejemplifica, bueno, más que nada porque viene a decir un poco lo contrario a lo que veíamos en la noticia anterior, que últimamente casi podemos hacer una sección de, de este tipo en el noticiero, porque, a ver, todas las semanas traemos prácticamente una noticia de esta guerra de información en la cual un bando dice exactamente lo opuesto a lo que está ocurriendo. O bueno, por lo menos seleccionan datos de la realidad para dar una visión Tergiversan. que lleva al engaño. Sí, tergiversar la realidad, hacerle giros, seleccionar la narrativa. Se puede decir negro, describir el negro y hablar de blanco. O sea, es la maravilla que tiene el lenguaje y las falsas interpretaciones que quieren hacer, pero para eso está la razón. La familia multimillonaria Muthoe Finance ha logrado convertir la fuerte demanda de oro en India en una fortuna. Su empresa, especializada en préstamos sobre oro, ha registrado crecimientos destacables gracias al aumento de los precios del metal y al uso de joyas como garantía de crédito. Estos son créditos. Ya he visto algún anuncio por ahí de que hacen créditos en base a oro, pero sobre todo que están pagando eh, plusvalías por depositar oro. O sea, bueno, cuidado. Pablo. Mm, a mí me interesa también en general, no sé si tienes ahí la fuente o de dónde viene esta noticia. Esta viene de Bloomberg. Este es de Bloomberg. Ya Sí, sabemos no, a qué más que nada, a pertenece ver, Bloomberg.
simplemente viendo el titular que ves obsesión, oro, familia multimillonaria, es decir, a ver, ya tú eres periodista, ¿no, Jairo? Esto, no sé, es completamente tendencioso. Nada Está, más. a ver, estás hablando, bueno, viene de Bloomberg. Como he dicho antes, hay una guerra por la información y aquí es como básicamente viene a decir que pues, los oligarcas indios se lucran con la obsesión por el oro. En fin, en el contexto monetario actual, me parece una noticia muy tendenciosa, muy tendenciosa. Hmm. No sé, bueno, El que manejo cada de la cual información saque sus lo conclusiones. comente, pero a ver, tú llegas aquí de nuevas y ves que el oro es una obsesión y que beneficia a una familia multimillonaria de la India. O sea, está tan alejado de la realidad que, en fin, que es que cuesta de analizar directamente, porque tienes que empezar rebatiendo el propio Exactamente. concepto de información que traen. La Silver Institute informa que La Plata enfrentará un quinto déficit anual de suministro, pese a que la demanda industrial se debilita. Mira, aquí me conocen. Al mismo tiempo, el interés inversor ha crecido significativamente, equilibrando parcialmente el menor uso industrial. Lo que quitas por un lado, lo coges por el otro. Nada, más que nada por traer la noticia del Silver Institute, yo vuelvo a decir que no entiendo esto del déficit de la plata, igual que no entiendo el superávit de la plata de otros años. A ver, cuando hay un superávit, esas onzas no quedan en un limbo. Es decir, pertenecen a alguien, alguien las tiene, alguien las guarda y, es decir, no hay un superávit. La oferta y la demanda se cruzan en un precio y punto. Y si la demanda no cuadra, pues tendrá que subir el precio. Con lo cual, a lo mejor soy muy bruto yo, pero sigo sin entenderlo. Si alguien me lo puede explicar en los comentarios, pero no puede haber un déficit. A ver, no puede haber un déficit, punto. En todo caso, son cambios en los stocks que no queden reflejados o que queden mal reflejados. Recordemos, el Silver Institute lo que hace es recolectar datos que no todo el mundo da de compras de plata, con lo cual, primero, no es, o sea, la información no está completa porque no todo el mundo reporta esos datos, ni el Silver Institute es capaz de recogerlos. O sea, Ujú. más que eso por un lado. Luego, por otro, como he comentado antes, parte de la demanda que realmente figura como industrial, luego vemos que no es industrial. Ese stock va a figurar ahí como demanda industrial, de forma que se genera un supuesto déficit que no es tal. Ese déficit es, por ejemplo, las 7.000 toneladas de plata que tiene la India, que no van a ser utilizadas como demanda industrial y que van a figurar de alguna forma, no van a cuadrar las cuentas y es un stock que se moverá cuando corresponda. Un informe encargado por el International Monetary Fund, el FMI, para el G20 propone la venta de parte de su enorme reserva de oro, de un valor al libro en un histórico está en $50 la onza, para financiar el alivio de deuda en países africanos con elevada carga financiera. Vale, es el FMI, a ninguno nos cae bien esta gente, pero lo leéis, lo sentís en el paladar, ese tufillo apestoso a... No sé, vamos a echarle mano al oro que tiene la caja y a repartírnoslo. Sinceramente es lo que a mí me dice la noticia. Em,
A quien le interese, tenemos un programa casi especial en el noticiero sobre el FMI. Por resumirlo, el FMI cuando se crea tiene una cantidad de oro que desde entonces ha aumentado considerablemente. ¿Cómo ha aumentado? Pues básicamente lo que pide el FMI a cambio de sus créditos es o bien un programa estructural en el que expolian el país o bien que den el oro como colateral. El oro, las reservas de oro del país como colateral para sus préstamos en dólares que básicamente pues, pueden crear ellos de la nada. Yo lo que veo en esta noticia, más que nada porque se supone que viene del propio FMI, o un informe de... están diciendo vender parte de las reservas que han acumulado, en mi opinión, de forma... no sé cómo decirlo, sin... Pero bueno, de Dilo, dilo. forma... es una estafa, básicamente. A ver, eh, Todo el FMI, todo el sistema es una estafa. si el hecho de que el FMI venda el oro que ha conseguido de estas formas, en mi opinión, es poco honestas, se está planteando venderlo. ¿Qué ocurre aquí? Hay un cambio muy grande bajo cuerda que no estamos viendo, en el cual, pues de alguna forma, el FMI va a devolver el oro que ha conseguido de forma poco honesta a los países a los que ha estafado, por decirlo, más que nada por ver qué es lo que lleva al FMI a plantearse vender parte de sus reservas de oro. Por poner en contexto histórico, no es la primera vez no sería la primera vez, en caso de que vendiese sus reservas de oro, no sería la primera vez. En 2009-2010 vendió una cantidad significativa y se la vendió directamente al Banco Central de la India. Los manejos que haya bajo cuerda, ni idea de cómo se realizan estas operaciones. Es decir, el FMI decide vender y a quién decide vender o cómo se hace esa venta, no tengo ni idea, pero bueno, por poner en contexto histórico, en 2009-2010 se vendieron bastantes toneladas directamente del FMI al Banco Central de la India. Este informe lo que plantea es vender a los países africanos el oro que posiblemente en último término venga de los propios países africanos a los que el FMI haya pedido como crédito el oro que ahora les va a devolver. Más que nada porque esos países africanos, bueno, en el fondo el esquema actual es que esos países africanos han sufrido o han tenido que invertir trabajo, esfuerzo, energía en conseguir ese oro, mientras que el FMI solo tiene que hacer un clic en su ordenador para crear de la nada todo lo que a los demás nos cuesta esfuerzo conseguir. Lo cual es la base del sistema actual, que obviamente es un expolio, una estafa absoluta. Y bueno, el hecho de que el FMI se esté planteando devolver eso de alguna forma, a mí por lo menos me hace plantearme que hay algo de fondo en el cual, aunque sea porque va a tener que rendir cuentas ante la estafa que ha cometido durante las últimas décadas, bueno, pues veremos en qué para todo esto. Esta noticia, por cierto, no va a Interesante. salir en los medios, ¿eh? En Turquía, las cuentas de depósito en oro de la banca crecieron un 99,1% interanual en el tercer trimestre del 2025, al alcanzar las 2,72 billones de liras frente a 1,36 billones un año antes. Representan el 11% del total de depósitos bancarios. El 91,3% de ellas pertenecen a particulares. A mí me encanta contrastarla con la noticia que hemos tenido de Italia, para que se vea la diferencia de aproximación. ¿Tú crees que van a pedir cuentas o sea, un impuesto para legalizar el oro que tiene la gente? Es decir, el acercamiento al tema es el opuesto. Están tratando de que la gente lleve su oro y no van a poner trabas de, oye, ¿y esto seguro que era de tu bisabuelo?
este reloj de oro, esta joya, a ver, oye, tráeme el libro de familia, a ver si... O bueno, me tienes que pagar para que demostrar que este oro es tuyo. ¿Cómo? A ver, este oro, si lo traigo yo, es mío. Si quieres que te pague por legalizarlo, no te lo traigo. Yo, en mi opinión, lo que va a conseguir Italia es precisamente lo opuesto. Es decir, si lo que quieres es movilizar el oro de los ciudadanos como base del nuevo sistema monetario, la aproximación que está haciendo Turquía va a tener éxito y, de hecho, la noticia lo confirma. Poco a poco están consiguiendo que los ciudadanos confíen de alguna forma en el sistema monetario que ofrece la banca comercial, en el cual su oro es el colateral para conseguir tanto financiación como para poder ahorrar sin el robo que supone la inflación monetaria de, en este caso, pues para los turcos, la lira turca. Ujú. Eh, por otro lado, la gente que compra oro busca, mucha de ella, la que compra oro físico, que es a quien estaría dirigido el impuesto que pretende Italia, lo que busca es precisamente discreción ante su propio gobierno, sabiendo que son parte cómplice de toda esta estafa monetaria, o por lo menos ese es mi caso. Es decir, si yo busco discreción y ahora me ofrecen que si pago legalizo algo que quiero mantener discretamente, obviamente no voy a entrar por ahí. Otra cosa sería, pues, si me ofrecen en el sistema bancario que me pueda dar cierta confianza, yo sí que podría, una parte de mi oro, decir, oye, pues bien, porque hay ciertos servicios que son útiles. Es decir, yo con mi oro físico en mi cueva no hago nada, pero si una parte de él la dejo para poder hacer compras online, pues está estupendo. En este caso, vemos que aquí los estados tratan de alguna forma de expropiarte la riqueza, básicamente. Y en el otro lado están tratando de que la población pueda preservar su riqueza, la riqueza fruto de su trabajo. Y bueno, eh, al final acaba siendo o por lo menos para mí me parece un tema de alguna forma moral, y creo que en ese sentido está claro que el bando en el que estamos moralmente no actúa correctamente. Y última noticia con la que terminamos el noticiero de hoy, de Goldstein.de. No tengo el pantallazo porque no me he dado tiempo a sacarlo, perdón. Un informe encargado por el International Monetary Fund, el FMI, para el G20 propone la venta de parte, bueno, es la última que me pasaste, de una enorme de su enorme reserva de oro. Volvemos al mismo. Sí, me la Creo pasaste, que sí. la que te he pasado, que justo te la he pasado hoy, esta mañana, era así de la página que dices, pero se refería a, bueno, al informe que hace mensualmente sobre las importaciones de metales preciosos Suiza. Más que nada Sí, para que se vea cómo actúa de alguna forma, ya que es un mercado muy opaco. Eh, sí que Suiza sirve de alguna forma para ver los flujos de oro a nivel mundial. En este caso, eran los datos de octubre, que es cuando veíamos los grandes problemas en ciertos mercados, especialmente de la plata. se me ha Y colado, pues sí, sí, señor, se me ha colado. en ese artículo, más que nada se ve que, bueno, en octubre los países hacia donde se dirigió la plata fue India y Londres, que, como dijimos, eran los países que tenían en ese momento el mercado completamente seco, ofreciendo unos premiums elevadísimos. Y nada, también es interesante ver de dónde sale esa plata, o bueno, quiénes son los países que están vendiendo a Suiza. En este caso, la plata salía de Marruecos, cosa, por cierto, habitual. Marruecos es como un proxy de venta de plata. mm, no sé, no, vamos, yo entiendo que
tiene producción de plata, sí, pero no tanta como para... bueno, entiendo que de alguna forma hace de proxy que abastece de plata a Suiza. Y luego por parte del oro, pues nada, igualmente es interesante. Así que seguiremos trayendo las noticias de las exportaciones de Suiza más que nada porque revela muchas veces movimientos que de otra forma no permanecen ocultos. En este caso sí que se puede relacionar que los países hacia donde se dirigió el oro eran los países donde más premium se ofrecía, es decir, donde el arbitraje hace que los flujos se dirijan hacia donde más se paga por el oro y en este caso pues se ven en las exportaciones de Suiza. Vamos a ver qué tal se desarrolla la semana, porque, bueno, hasta aquí el noticiero de hoy, queridos amigos. Vamos a ver espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle a like, comentar como dice Pablo, por favor, suscribiros a nuestros canales, compartirlo. Que la gente lo vea y la gente se entere de lo que hay. Vamos a ver cómo pinta la semana, porque, no sé, yo empiezo a oír, no sé, Pablo, tambores de guerra en Venezuela y lo que estaba ahora buscando es exactamente cuánta producción de oro tiene Venezuela. Pero eso lo comentaremos mejor la próxima semana, que creo que esta, no sé, puede ser interesante. Queridos amigos, un domingo más, bienvenidos. Espero que os haya gustado. Pablo, un placer, como siempre, compartir este tiempo a tu lado, querido amigo. Que tengas Igualmente, buen día. Jairo, un abrazo a todos, feliz domingo.